Muy buenas noches, bueno, 8 en punto ya aquí en la costa este de los Estados Unidos, 7 de julio del 2021. Bienvenidos todos. El tema que nos ocupa hoy es azúcar, dulce veneno. Mi nombre es Italo Gabriele, soy coach holístico de salud y nutrición y vamos entonces a comenzar. Bueno, un poco, yo soy pediatra intensivista, vengo de Venezuela, con más de 26 años de experiencia, soy coach holístico de salud y nutrición, certificado por el Instituto para la Nutrición Integrativa de Nueva York, consultor y promotor de lactancia materna internacional, con esa cantidad de años de experiencia. Y bueno, comenzando, pues, ¿qué es el azúcar? El azúcar común, como lo conocemos, la palabra azúcar, la raíz viene del árabe azúcar, del griego sakari, y este a su vez del persa medio o pelvi llamado sácar. Esta palabra sácar es importante porque la sacarosa es el otro nombre con el cual se conoce el azúcar blanca, refinada. Y básicamente el azúcar es una sustancia sólida que tiene cristales y que es de color blanco o café, según sea blanca o morena, que es comestible y que es de sabor dulce, por lo cual atrae tanto y ha hecho tanto daño. Está dentro del grupo de los combustibles llamados carbohidratos, que tiene, es un compuesto que tiene enlaces de carbono y de hidrógeno, y se denomina sacarosa. Su fórmula química tiene 12 carbonos, 22 hidrógenos y 11 moléculas de 11 átomos de oxígeno. Está compuesto por dos fracciones que son la glucosa, que es uno de los combustibles principales para el cuerpo, para el cerebro, para el metabolismo, y la fructosa, que es el azúcar de la fruta. Como tiene dos partículas, dos subfracciones de azúcares simples, se llama disacárido. ¿Cuántos tipos de azúcar existen? Bueno, básicamente existen tres tipos de azúcares. Los naturales, que son los que vienen de la naturaleza; los procesados, que son aquellos que vienen de la naturaleza, pero que han sido entonces modificados mediante métodos mecánicos, químicos; y los sintéticos, que son aquellos fabricados en el laboratorio para imitar a aquellos azúcares naturales. En cuanto a su estructura, pueden ser simples o complejos. En los simples tenemos entonces los monosacáridos, los disacáridos, y los complejos son aquellos que tienen doble enlace y que tienen unas moléculas grandes. Sobre todo son, incluye sobre todo a los carbohidratos tipo tubérculos como la batata, la uyama, el ñame, y que van a ser más útiles que los simples porque se van a liberar lentamente, y el pico entonces de glucosa, pico de insulina y de glucosa, va a ser más lento. En cuanto a los de origen natural, vamos a encontrar que la principal fuente de azúcar es el azúcar de caña, y este contiene de 14 a 24% de sacarosa. Y el azúcar blanca es un proceso, viene de un proceso de refinación del azúcar de caña, pero también de la remolacha. La remolacha contiene de 12 a 21% de sacarosa, pero también encontramos que hay el azúcar de la fruta, que es la fructosa. Tenemos la stevia, que viene del Paraguay, la stevia rebaudiana bertoni; la fruta del monje, llamada en China luo han wo o lo han, o la fruta del Buda, que se conoce por los monjes budistas desde el siglo XIII; el azúcar de coco, que viene de la savia del coco; la melaza del arroz; la panela, papelón o agua panela, que es parte del jugo de caña de azúcar evaporado; la melaza de caña, que es un subproducto de esta refinación del azúcar y que tiene concentrada muchas vitaminas y minerales; la miel pura, que es un superalimento; el agave, que viene de la cocuiza; el famoso jarabe de arce con el cual endulzamos las panquecas, que hay que hacer aclaratoria que el beneficioso es el que viene del árbol, que es sobre todo típico del Canadá, que forma parte del símbolo de la bandera del Canadá. La glucosa, que es el principal combustible que utilizan las células, y con la cual formamos adenosín trifosfato; el jarabe de malta de cebada, muy típico de utilización en la cerveza;
la fructosa que ya mencioné, la lactosa y todo lo que termina en osa significa que es un azúcar. Lactosa, que es de la leche, que la lactosa es otro azúcar que está en la leche, la maltosa de la malta, la eritrosa, con la cual se hace un azúcar alcoholado que se llama erititrol, muy famoso en la alimentación tipo keto, la manosa, silosa, y otras que terminan en osa igualmente. De hecho, la alulosa es uno de los azúcares que se está estudiando, que se parece al azúcar normal y que aparentemente es sintético, pero parece que tiene muchos beneficios y se está estudiando porque los estudios han sido en animales. Y por último tenemos aquí, de entre los principales, el jarabe de tapioca. La tapioca es la parte almidonada de la yuca. Dentro de los naturales también encontramos todos aquellos azúcares que terminan en la palabra OL. Todo lo que termina en OL tiene un alcohol, el grupo hidroxilo. Y estos son azúcares que tienen menos calorías que el azúcar normal, pero que tienen problemas para ser digeridos y por lo tanto tienen problemas gastrointestinales y van a laxar. Como les mencioné, hay uno que se llama eritritol, muy de moda, que también se conoce como el E968, por eso es importante con las etiquetas ustedes sepan identificar. Y el gran problema de este azúcar es que viene de organismos modificados genéticamente, por lo tanto puede producir problemas de fertilidad, problemas de alergia, problemas de cáncer. Y se dice que tiene casi cero calorías, pero realmente tiene 0,25 calorías por gramo y su consumo debe limitarse a un máximo de 5 cucharadas y media cuando se trata de un eritritol orgánico, pero no es, como es algo que tiene alcohol, no es reconocido por las enzimas del organismo. Hay otros endulzantes que se utilizan sobre todo en los chocolates de dieta, en los caramelos, en los jarabes para la tos, el maltitol, el isomaltitol, el xilitol, que es un azúcar de 5 carbonos. El eritritol tiene 4 carbonos. Hay otros como el manitol que utilizamos también a nivel médico para reducir la hinchazón o el edema cerebral y otros que también, como el sorbitol, el glicerol, que es de 3 carbonos, que viene de la glicerina, y otros que terminan en ese sufijo, que la idea es que simplemente ustedes tengan esto en su PDF que van a recibir al final de este webinar. En cuanto a los de origen sintéticos, estos son endulzantes no calóricos que se llaman edulcorantes. Y entre ellos, que vamos a hablar más tarde, encontramos el famoso aspartame que está en el Equal, en el NutraSweet, y que ingresó al mercado en 1981, cuando fue aprobado por la FDA, la Administración de Drogas y Alimentos. Tenemos también el famoso Splenda, o que es la marca comercial de la sucralosa, otros que se desarrollaron que son 2000 veces más dulces que el azúcar, como el alitame, pero que se ha visto que son peligrosos por los efectos a nivel de la salud. El acesulfame K, que también tiene efectos muy nocivos, ciclamato sódico, que también que está en los chocolates. El acesulfame, sobre todo, está en muchas bebidas alcohólicas, en los chicles que las damas y los caballeros y los niños consumen esos chicles de dieta. La sacarina sódica, que es el famoso Sweet and Low, y que es el año 1970 se sabe que produce cáncer de vejiga y que tenía algo que se llama el warning label o la etiqueta de advertencia, que la FDA sorprendentemente, por alguna razón, liberó. Todos estos endulzantes no calóricos no son reconocidos por las bacterias de nuestro intestino, las bacterias beneficiosas, que es lo que se conoce como microbiota, y más bien aumentan un grupo de bacterias que se llaman proteobacterias dentro de nuestro intestino, que favorece que crezcan bacterias malas o patógenas como la Escherichia coli, la Salmonella, la Legionella, que causan diarrea o disentería, que es diarrea con moco y sangre. Se sabe que aumentan el daño de las células, lo que se llama el estrés oxidativo, como cuando usted pone un clavo y lo deja a la intemperie y se oxida, pues lo mismo pasa con nuestras células. Nuestras células se van dañando por la exposición al oxígeno y todo eso produce lo que se llama un proceso inflamatorio crónico que al final puede dar cosas como el cáncer. Existen dos conceptos que se llaman el índice glicémico y la carga glicémica. Muchas veces habrán escuchado lo que es el índice glicémico. El índice glicémico no es más que la velocidad con la cual 50 gramos de cualquier carbohidrato van a elevar los niveles de glucosa en sangre. La referencia es la glucosa pura que tiene un índice glicémico de 100. Para que ustedes tengan una idea, pues la maltosa, que es el azúcar que está
que se pone para la cerveza tiene 110 de índice glicémico, que es un índice glicémico alto. Cuando está por encima de 70, como en el caso de la zanahoria, es alto. Cuando el pan también tiene un índice glicémico alto, si es el pan blanco o el pan integral, pues tienen un índice glicémico alto. Suben rápidamente el azúcar en la sangre. El nivel intermedio es de la misma azúcar, la sacarosa, pero en poca cantidad, 50 gramos, 56 a 69 de índice glicémico. Los helados, por el hecho de que tiene crema, no se confundan, por eso este índice es engañoso, porque no todo lo que sube el azúcar lentamente quiere decir que sea beneficioso, porque los helados tienen una mezcla de grasa y de azúcar y entonces sube más lentamente el azúcar. Es bajo cuando está menos de 55 y aquí vemos que si la zanahoria está cocinada, tiene más azúcar que la zanahoria que está cruda. La leche entera tiene un índice glicémico bajo, pero vamos con el otro concepto que se llama la carga glicémica, que también toma en cuenta la velocidad con la que se absorben los carbohidratos, pero también toma en cuenta la cantidad. Es decir, si yo tengo 25 gramos de arroz o 25 gramos de plátano, ¿cómo me va a subir la glucosa en sangre? Entonces es un concepto más integral. Cuando está menos de 10 es bajo, cuando está entre 11 y 19 es medio y cuando está más de 20 es alto. Supongamos, si tenemos un plátano que está maduro, su índice glicémico es 51, es decir, sube el azúcar medianamente rápido. Si está poco maduro, es 42, lo sube un poquito más lento. Y la carga glicémica es un resultado de multiplicar el índice glicémico por la cantidad de ese carbohidrato, en este caso 25 gramos, y se divide entre 100. Cuando hacemos ese cálculo, vemos que el plátano maduro tiene más carbohidratos que el plátano menos maduro o el plátano verde. Entonces, el plátano verde es más beneficioso para las bacterias buenas del intestino y nos va a engordar menos que el plátano maduro, aunque el plátano maduro es delicioso. Aquí está una gráfica de la diferencia entre estos dos conceptos que pueden ser confusos. Si tenemos una manzana, su promedio de índice glicémico es 38, es decir, que no sube el azúcar tan rápido en la sangre y no tiene tampoco tantos carbohidratos, ¿verdad? Porque se calcula a partir de una sola manzana, tiene una carga glicémica más baja, pero el índice glicémico toma en cuenta 50 gramos. ¿Ok? Entonces, aquí hablamos de 50 gramos y aquí hablamos de porción en la carga glicémica. De todas maneras, si tienen alguna duda de estos conceptos, yo se los aclaro al final con mucho gusto. Cuando hablamos del azúcar procesada, el azúcar blanca refinada, esta contiene casi en su totalidad la sacarosa, que es la que nos va a dar grandes problemas a nivel de la salud. Es importante que sepan que en el proceso de refinación desde la caña de azúcar cuando está madura se lava, se va a moler y se saca el jugo de caña. Ese jugo de caña se va a evaporar, ¿verdad? Para que se cristalicen, se formen cristales y se forma un jarabe negro que se llama melaza. Se hacen tres cocciones y la melaza de caña viene de la tercera, viene de las distintas cocciones, pero la mejor, la más nutritiva es la melaza de la tercera cocción. Pero en el proceso de refinación se blanquea el azúcar con azufre, imagínense ustedes, con azufre, que es un veneno, y entonces, bueno, si vamos a la pastelería, se cristaliza, pero también hay el azúcar de confitería bien finita, que no se siente, que es impalpable. Tenemos de confitería, que es aquella que se usa en las tortas, la impalpable, que es muy finita. Tenemos la azúcar líquida, que es azúcar diluida en agua. Y tenemos la invertida, que se llama también trimolina, porque tiene tres tipos de azúcares. Tiene sacarosa, fructosa y glucosa. El azúcar blanca, cuando se mezcla con la melaza, se llama morena y simplemente es la misma azúcar blanca. Lo que pasa es que hay un azúcar que se llama demerara, que es blanca con un poquito de azúcar con melaza, que es un subproducto de la refinación, y el turbinado integral, que es un poquito menos refinada que la demerara. La moscabada es menos refinada, es más parecida a la caña, y la panela es la que más se parece al jugo de caña. Cuando se mezcla el azúcar blanca, esta se puede mezclar con distintos azúcares, la stevia, la fructosa, la glucosa, o tener varias azúcares de otro tipo. Un azúcar especialmente dañino
que espero que que aprendan de esta presentación, es el jarabe de maíz alto en fructosa. Esto es responsable del aumento vertiginoso de algo que se llama el hígado graso no alcohólico. Se sabe que los bebedores cuando toman, el hígado se le pone graso porque aísla entonces el alcohol. Pero cuando usted le hace un eco y va al médico, ha habido mucha cantidad de personas que tienen un hígado graso sin haber tomado alcohol. Eso se llama hígado graso no alcohólico. El responsable es el jarabe de maíz alto en fructosa, que también es responsable de que se formen las placas de colesterol, de que haya ácido úrico y por lo tanto aumento de tensión arterial, gota, pero también accidentes cerebrovasculares. La maltodextrina es un azúcar que puede venir del maíz transgénico, pero también de la yuca y que es un carbohidrato complejo. Aquí tenemos un recordatorio de la carga glicémica de 10 en 10, menor de 10 es baja, entre 10 y 20 es mediana y mayor de 20 tiene muchos carbohidratos. Aquí está la comparación, por ejemplo, entre distintas frutas. En cuanto aquí tenemos, por ejemplo, las uvas que suben, no suben tan rápido el azúcar, pero tienen bastantes carbohidratos. En el caso del plátano, dependiendo cómo esté, maduro o menos maduro, puede elevar también de manera mediana el azúcar en sangre y no tiene tantos carbohidratos si hablamos del plátano verde. La manzana, si son 50 gramos, pues el índice glicémico tampoco es alto. Y si se trata de una porción pequeña, pues es baja su carga de carbohidratos, porque tiene también fibra si la comemos entera. Y bueno, y así vemos que existe un índice glicémico y una carga glicémica para distintos alimentos, donde lo importante es que tomemos realmente la carga glicémica porque es la porción de carbohidratos que estamos tomando. Aquí, por ejemplo, vemos algo como el arroz blanco y el arroz blanco, aunque sea porciones bajas, tiene una carga de carbohidratos muy alta. El pan blanco sube rápidamente el- la glicemia en sangre y no es eh, no sé, las personas diabéticas no deberían consumir pan blanco. Y el plátano, aquí por ejemplo hablaríamos del plátano maduro. Y hay un ejemplo de otras azúcares que tienen el sufijo osa, que significa azúcar. La sacarosa, que es el azúcar de mesa, que viene del azúcar de caña o la remolacha azucarera. La glucosa y fructosa, que también están en varios alimentos como la miel, las frutas, las verduras. La lactosa, que está en la leche y en los lácteos. Y la maltosa, que está en la malta y en la cerveza. Bueno, ¿cuál es la cantidad diaria de azúcar? Y aquí esto es importante porque tenemos que prestarle atención a la etiqueta en eso que dice azúcar añadido, ¿verdad? O added sugars. Y la Asociación Americana del Corazón, pues contempla que los caballeros tienen que consumir menos de 9 cucharaditas cafeteras de azúcar, pues son 36 gramos de azúcar. En cambio, las mujeres, 6 cucharaditas o 24 gramos. En Estados Unidos resulta que los adultos, desde el inicio de los años 50, están consumiendo 77 gramos de azúcar por día, más del doble de lo que se debería consumir. Y si hablamos de los niños también deberían consumir un máximo, con niños de 2 a 18 años, de 6 cucharaditas de azúcar añadida, es decir, un máximo de 25 gramos, pero la realidad es que la realidad de nuestros niños es aún peor. Y por eso es que tenemos una epidemia de diabetes infantil y de obesidad, que ha ido subiendo hasta 42% en este país. Y a nivel mundial hay un aumento de 40% en el consumo de azúcar de 1999 a 2016, el cual es una epidemia global. Los niños están consumiendo en términos promedio 81 gramos por día, es decir, más de 3 veces la cantidad recomendada y casi al año consumen 30 kilos por año. La Administración de Drogas y Alimentos contempla que se debe limitar en la dieta, si la dieta es de 2000 kilocalorías, pues 200 calorías máximas deberían ser de azúcar, es decir, 50 gramos. Y la realidad es que las personas en Estados Unidos, una cuarta parte de su dieta es de azúcar añadido. Por lo tanto, todos los problemas de peso y obesidad. ¿Cuáles son las fuentes principales de azúcar? Bueno, casi la mitad viene de las bebidas azucaradas, una cuarta parte, casi la mitad de eso de los refrescos gaseosas, los jugos en un 11%, las bebidas deportivas y energéticas un 3%,
Y como les mencioné, pues está aumentando la cantidad, el consumo global de azúcar y principalmente por esto, por las bebidas azucaradas. Cuando usted consume una bebida de este tipo, de esta marca famosa, que por cierto Cristiano Ronaldo en días pasados, en semanas pasadas, pues lo retiró y puso agua y dio un buen ejemplo a los niños, es básicamente azúcar lo que estamos consumiendo y el gran problema que los estragos de insulina, de hipertensión, de problemas cardiovasculares que ya vamos a ver. ¿Cuáles son los efectos negativos del azúcar? Bueno, básicamente va a aumentar esa grasita de la barriguita, esa grasa visceral que es también profunda en muchas personas delgadas, pero que consumen muchos carbohidratos, va a dar em, una obesidad, aumento en la obesidad, diabetes mellitus de tipo 2 y con la inflamación es crónica, cáncer. Se ha ligado el azúcar con el cáncer. Hay numerosos estudios que ya le voy a presentar, donde se sabe que la raíz del cáncer o que el cáncer está asociado al alto consumo de azúcar, pero también sobre todo el aumento de los triglicéridos, el aumento del colesterol, de la presión arterial, de las enfermedades cardiovasculares, lo que realmente va a formar esa placa de colesterol calcificada que estrecha el flujo de sangre al corazón, a las coronarias, es el azúcar, no es la grasa. Las grasas buenas, la grasa no produce grasa en los vasos sanguíneos, es el azúcar. Por eso es tan importante el webinar de hoy. Además, el azúcar desde los años 70 se vio que es adictiva y que actúa a nivel de unos tomacorrientes o receptores cerebrales, donde están los receptores tipo mu, donde actúa también la cocaína. Es 8 veces más adictiva el azúcar que la cocaína. Si usted quiere sacar a una persona de la droga, déjele azúcar, pero va a tener otros problemas. Aumenta además la hormona del placer, por eso mucha gente quiere, que se siente mal, quiere comer azúcar para sentirse bien y busca placer. Ha tenido un día donde él peleó con el jefe, no le salieron bien las cosas, llegó a su casa extenuada después del tráfico, de lluvia, y todo le salió mal ese día, pues empieza a comer dulce. Y aumenta la dopamina, le aumenta el placer, pero también aumenta la insulina que tiene estragos y la leptina, empieza a haber resistencia a la acción de la insulina, que es la llave que mete el azúcar dentro de las células y también de la leptina, que es la que nos dice paremos ya de comer. Entonces no paramos de comer. Además altera las bacterias buenas de nuestro intestino, de esa comunidad de bacterias buenas que se llama microbiota, y en esa comunidad tenemos pequeñas cantidades de hongo que se llama cándida, y por eso muchas niñitas que llegaban al consultorio, que las padres le daban muchos caramelos, pues venían con un flujito blanco, ¿verdad? Con una candidiasis vaginal o con una candidiasis oral, que son esas placas blancas que se ven en la boca. Y por supuesto, cuando hay hongo, también bajan las defensas porque bajan las bacterias buenas que tenemos en el intestino delgado y el intestino grueso. Pero ¿cuál es la relación que existe entre el azúcar y el cáncer? Bueno, el centro de la Universidad de Texas, MD Anderson, ha dicho que el consumo de azúcar aumenta el riesgo de cáncer. ¿Y qué pasa? Que cuando consumimos azúcar, se produce un péptido que se llama el GIP, una proteína, pero también otra proteína que se llama S-catenina y que hace que las células que están dañadas pierdan su programación para morirse. Y entonces, en vez de ser células mortales dañadas, se convierten en células con un ADN dañado, pero inmortales, sin control, que es la definición de cáncer. Es decir, son aquellas células sin control, sin restricción, y entonces no hay nadie quien pueda contener a esas células que están rebeldes. También se ha visto que el aumento de la grasa visceral está conectada con el aumento en la formación de tumores o carcinogénesis debido a alteraciones en una hormona que se llama la adipoquina, pero también que el aumento de la insulina, cuando hay aumento de azúcar, también aumenta el factor de crecimiento insulino similar, lo cual va a aumentar una proteína que se llama mTOR, que va a su vez a apagar el proceso de regeneración que se produce cuando hacemos ayuno, que se llama autofagia. En ese proceso, las células dañadas, malignas, se limpian. Entonces, si no podemos limpiar las células malignas, esas van a quedar y van a proliferar. Entonces, aquí se ven tres mecanismos por los cuales el azúcar produce cáncer. En la revista British Medical Journal, en julio de 2019, se reportó, se hizo un artículo
sobre el estudio que hizo Nutrinet Santé, Santé es salud en francés, que es un estudio prospectivo, un estudio que se hizo en el tiempo con un grupo de personas y donde se evaluaron un poquito más de 100.000 adultos franceses sanos de 42 años y se evaluaron en total 97 bebidas azucaradas y 12 artificialmente endulzadas. También se incluyeron jugos de fruta, de 100% de fruta, y se evaluó que en esas personas tomaban 4 onzas al día y se vio que hubo un aumento del riesgo global de todos los tipos de cánceres, en particular un aumento de 22% del cáncer de mama en los adultos que tomaban medio vaso de bebidas azucaradas, natural o artificialmente, o inclusive con jugo 100% de fruta. Y voy a explicar ya por qué. Cuando usted tiene el extracto de fruta y usted hace un jugo de naranja, si usted hace un jugo con una naranja, ¿verdad? Eso no tiene la fibra ni la concha. Si usted le pone 2 naranjas, eso tiene el doble de fructosa. Si usted le pone 3 naranjas, va a tener el triple y así sucesivamente. Y ese azúcar, la fructosa, es la más dañina de todas, que además va a hacer que haya desconexión a nivel cerebral. Entonces, se dice que evitar las bebidas azucaradas va a prevenir el cáncer. Es un hábito que puede hacernos prevenir el cáncer. Ahora, ¿son los azúcares artificiales endulzantes mejor que el azúcar? La respuesta definitivamente es no, son peores. La Coca-Cola de dieta es peor que la Coca-Cola de azúcar y engorda más. Y vamos a explicar por qué. Desde el año 1950 se ha visto que ha sido muy controversial el uso de estos edulcorantes porque van a producir desde migraña hasta enfermedades cardiovasculares y neurodegenerativas como el Parkinson, como el Alzheimer, ¿verdad? Que altera la memoria. Se sabe que estas, estas bebidas no son reconocidas por las bacterias buenas del intestino, el microbioma. Se hizo un estudio en Israel que les voy a contar más adelante, donde se evaluaron el aspartame, la sacarosa y la sacarina, un estudio que apareció en la revista Nature 2014, y se vio que en los ratones em, empezaban a tener problemas con la absorción de glucosa, o sea, cuando se les daba glucosa después de estos endulzantes, absorbían mucho más, tenían un aumento de la insulina y se volvían prediabéticos. También en un metaanálisis, es decir, un estudio de análisis de muchos otros estudios científicos, en 37 estudios, donde se incluyeron 400.000 personas mayores de 12 años, se vio que el consumo de edulcorantes, más allá de los 6 meses, aumentaba el peso, lo que se llama la relación del índice de masa corporal, donde se relaciona el peso con la talla, pero que también aumentaba la grasa visceral, producía hipertensión, también aumento de los triglicéridos, colesterol, que se llama síndrome metabólico, y que hacía a las personas prediabéticas o diabéticas. Inclusive en personas sanas se vio también que se volvían prediabéticos cuando no habían sido diabéticos. Y también cuando se trasplantaba materia fecal de ratones que consumían edulcorantes a ratones que no consumían edulcorantes, estos ratones sanos se volvían prediabéticos. Entonces, ¿cuáles son los 5 peores edulcorantes que hay en el mercado? Bueno, de los más famosos es el Equal, ya marcas NutraSweet, ¿verdad? O Equal. Se sabe que tiene un efecto carcinogénico que aparece en el American Journal of Industrial Medicine, en la revista americana de medicina industrial. Se sabe que aumenta la oxidación celular en el cerebro, lo cual daña la memoria, va también a dañar a nivel cerebral, va a dar cefaleas, jaquecas, cambios de humor, personas que se pueden volver maníacas, mareadas por el uso de aspartame. De hecho, también lo que se llama esclerosis múltiple, que es esa pérdida de la mielina, del cable que recubre las neuronas y que hace que uno pueda pensar rápido. La sucralosa, en cambio, marca Splenda, es un producto que no se quería que fuera para consumo humano y que estaba en un proyecto para desarrollar un insecticida. Es un derivado que contiene cloro. Sirve para matar las hormigas. Sí, si usted tiene un problema de hormigas, señor o señora que me está escuchando, puede usar la sucralosa. No lo use para usted, no endulce su café o su té con esto. Esto tiene un poder endulzante de más de 600 veces. Esto produce adicción. Y se sabe que en ratones sanos produjo leucemia, cáncer de la sangre.
y también aumento de la glucosa, la insulina y de un péptido que es similar al glucagón, que es la hormona que va a bajar el azúcar como efecto contrario a la insulina. Otro edulcorante como el acesulfame K, llamado ACE-K o Sweet One, es una sal de potasio que contiene algo que se llama cloruro de metileno. Este es el que le decía que está incluido en muchos chicles, caramelos, bebidas alcohólicas, bebidas energéticas, deportivas y inclusive en los yogures. Lea siempre la etiqueta. Yo uno de los servicios que tengo que le enseño a ustedes es a leer las etiquetas, porque ahí es donde viene el engaño y la información engañosa. No se deje engañar. Importante que usted tenga educación nutricional y por eso yo les invito a que vean mi página web, doctoritalo.com, donde tengo múltiples servicios que les puede ayudar a usted a tener educación y saber qué es lo que está usted ingiriendo. Y además prevenir enfermedades como esta, el cáncer, el acesulfame causa náuseas, produce daño hepático, renal, inclusive autismo. ¿Sí? Si hay madres aquí que están conectadas, que tienen niños, familiares dentro del espectro autista, no le den edulcorantes a sus hijos. Además produce cambios de ánimo, inclusive en la visión. Y se sabe que esto no es reconocido, ninguno de estos endulzantes, por las bacterias intestinales, lo que se llama el microbioma, no son metabolizados. La sacarina sódica, les dije que en el año 70 se basa en sulfa y se sabe, estaba prohibido sus grandes cantidades porque produce cáncer de vejiga y otros cánceres y además produce sensibilidad a la luz solar, problemas digestivos y la FDA liberó esa restricción. Pero también eviten todos esos azúcares que terminan en la palabra OL, en el sufijo OL, como el famoso eritritol que les encanta a las personas que están en la alimentación tipo keto o ketogénica, el xilitol, el maltitol que está en los chocolates y estos otros porque producen efectos gastrointestinales, son sobre todo laxantes, lo que han tomado los niños que toman, y lo más triste, los niños que toman, por ejemplo, jarabes para la tos, pueden tener todos estos productos también allí. Eso es lo más triste que está en los productos over the counter, sobre el mostrador, que se le dan a niños y adultos. Por eso es tan importante leer las etiquetas. Eh, eh, Aquí, los 5 mejores sustitutos del azúcar. Bueno, definitivamente las primeras dos naturales, el stevia, si usted quiere endulzar, endulce con el stevia puro, el de hojita o el que ha sido mínimamente procesado y usted lo va a saber porque el stevia puro tiene un aftertaste, es decir, un sabor que queda al final que es amargo. Es el endulzante que tiene mejor que, o sea, tiene más dulzor que la fruta del monje, es de 400 veces, aunque según la literatura, la fruta del monje puede tener también 300 a 400 veces, según la literatura que usted busque. Estos dos no tienen calorías y tienen efectos, en cambio, muy buenos. Se sabe que la stevia pura tiene un compuesto que se llama caenferol, con K, caenferol, que se sabe que previene el cáncer de páncreas y que ayuda a que las células malignas mantengan su programación de muerte celular. Por lo tanto, ayuda a aquella persona que tiene cáncer de mama o cáncer a nivel gastrointestinal. Es excelente para los diabéticos porque no produce picos de azúcar ni de insulina, ayuda a bajar peso, eh, ayuda a disminuir la tensión arterial. Se ha visto que tiene un efecto sobre la presión sanguínea y también sobre el perfil lipídico. Y es totalmente seguro, ¿ok? Mejora el colesterol total, mejora los triglicéridos, el colesterol malo LDL y aumenta el colesterol bueno. La fruta del monje, que es llamada también la fruta de la longevidad, que usaban los monjes en China desde el siglo XIII, que también se llama Lohan o Luo, Hanguo, tiene unas virtudes porque va a aumentar el escudo celular contra la oxidación, los antioxidantes, y se sabe que tiene poder de matar bacterias y cándida y hongo y que ayuda a las personas a bajar de peso, a mejorar su diabetes, a tener efecto anticancerígeno, a reducir las alergias, inclusive a reducir las fatigas. Otro endulzante natural es el jarabe de arce que se llama maple syrup, que hay el tipo A y el tipo B. Al igual que con la miel, en el maple syrup, mientras más oscuro sea, mejor. El grado B es difícil encontrar en las tiendas naturistas, pero es el más natural. Este es un azúcar natural que viene del árbol de arce de Canadá, que simplemente se extrae, se pone un piquito y se extrae la savia
y eso luego se pone a cocinar a fuego lento y se evapora y se filtra y es una excelente fuente de manganeso, muy rico en antioxidantes, sobre todo el grado B más que el grado A, y tiene mucho calcio, fósforo y magnesio y sobre todo previene el daño celular y el cáncer. Así que aquí tenemos sustitutos del azúcar que son excelentes, pero que por supuesto también tienen que ser usados en moderación porque también son azúcares y los excesos son dañinos. En el caso de la stevia pura, hay unos, siempre lo usaron los indios guaraníes y hay algunos por allí estudios del año 90 que decían que su consumo crónico podía dar problemas de fertilidad masculina, pero es un estudio aislado. La miel pura y local es un superalimento, sobre todo si usted lo busca de los granjeros, y esta miel pura está equipada con enzimas, con lo que se llama fructoligosacáridos, eh, y es excelente, además para también el daño a nivel celular, pero contiene fructosa y también tiene calcio, fósforo, magnesio, enzimas que son muy buenas. De hecho, la miel es el único alimento que no tiene fecha de expiración. Se ha encontrado la miel en las pirámides de Egipto, en las pirámides del faraón de Tutankamón. Se ha encontrado miel de más de 1000 años de edad y estaba intacta. ¿Ok? Es importante que la miel sea orgánica, puede ser de una flor monofloral o puede ser de varias flores florales, pero es importante que sea orgánica porque si no viene de pesticidas. La quinta es el azúcar de coco, que tiene un índice glicémico menor que el azúcar. El azúcar tiene un índice glicémico de 60, así que sube el azúcar un poquito menos lento que el azúcar normal, blanca, y contiene polifenoles que ayudan a proteger la célula del daño oxidativo y nutrientes de la planta, fitonutrientes, y también está cargada de muchos minerales y también ayuda al sistema de antioxidantes que previene el cáncer, pero es azúcar y hay que consumirlo con moderación. Ahora, ¿cómo podemos reducir los antojos de azúcar? Bueno, aquí lo importante es que primero tomemos agua, nos hidratemos bien, que tengamos orinas que sean claras. Agregarle limón al agua si no nos gusta el agua o tomar té verde. Fíjese que no pongo aquí el café porque el café produce ansiedad y también la ansiedad hace que tengamos más antojo. En algunas personas el café les irá bien, pero insisto, el café tiene algo que se llama acrilamidas. El café cuando se tuesta, el café a altas temperaturas va a formar ese compuesto carcinogénico. Es controversial para muchos, pero sí produce adicción y nadie quiere que se le quite el cafecito, pero esa es la información. La pueden buscar, las acrilamidas. La otra cosa es consumir proteínas, proteínas de alta calidad. Cuando usted consume proteínas de alta cantidad, usted va a bajar esos antojos de azúcar, porque va a bajar la hormona de el hambre que se llama grelina, sobre todo cuando usted come un salmón salvaje, no salmón criado, porque eso tiene muchos elementos transgénicos, elementos que producen cáncer, huevos de gallinas bien criadas, quinoa, que tiene muchos aminoácidos esenciales, que son bloques de proteínas, y los frutos secos. Las grasas ricas en omega 3 son importantísimas porque en nuestro cerebro el 60% del cerebro es DHA y EPA, que son grasas omega 3. Eso cuando uno come una buena grasa, como un buen salmón este, o un aguacate, uno se va a sentir lleno, o un bistec con una buena grasa, un bistec de vacas criadas de manera orgánica, alimentadas con pasto. Entonces uno va a sentirse lleno, va a tener saciedad y va a tener menos ansiedad y va a buscar menos los azúcares. Pero también tenemos el aceite de oliva y hay un aceite que se llama de krill, que es un camaroncito que comen las ballenas. Y fíjese la ballena, el, el tamaño tan grande que es el animal más grande que hay en el planeta Tierra, ellos se alimentan de krill y esos omega 3 son omega 3. Los pescados azules en zonas donde no haya hidrocarburos, el aguacate, la chía y los caldos de hueso. Consumir aceite de coco por sus grandes beneficios, sobre todo los triglicéridos de cadena media, que producen también aumento de la saciedad, disminución de la ansiedad y que es un combustible excelente para el cerebro, para que el cerebro no funcione con glucosa. Los alimentos ricos en fibra también nos van a hacer expandir el estómago, sentirnos llenos y no tener esos picos de glucosa. Y aquí recomendamos la alcachofa, que es uno de los alimentos que tiene más de 60% de fibra, el coco.
los vegetales orgánicos, la avena integral, avena no procesada, y los frijoles para los que les cae bien los frijoles, y por supuesto germinados y remojados en agua. Los alimentos germinados y fermentados son excelentes porque van a mejorar la composición de las bacterias buenas del intestino y, por ejemplo, una alfalfa orgánica o los repollitos de Bruselas, el kimchi, que es un repollo al estilo coreano, el kefir, que es como un yogur fermentado con un hongo que tiene más bacterias buenas, y todos los tipos de soya fermentada, como el tofu, el tempe y el miso, y los quesos artesanales madurados. ¿Cuáles son las conclusiones? El azúcar refinado es un veneno. Hay que reconocerlo y evitarlo porque está escondido en múltiples productos de la industria alimentaria, en sopas, en enlatadas, en salsas de tomate, en muchos alimentos. Optemos siempre por una alimentación más parecida a la de nuestros ancestros, que es alta en grasas buenas, con proteínas moderadas y algo de carbohidratos complejos, bien sea el estilo paleo, el estilo keto. La educación nutricional es fundamental, sobre todo guiado por un profesional, en este caso mi persona, un coach holístico de salud y nutrición. Pueden revisar mi página web, que estoy a sus órdenes, y estoy ahora a las órdenes de ustedes. Muchísimas gracias. Si tienen alguna pregunta, con gusto se las contestaré. Escriban por favor sus preguntas al chat. De momento tenemos aquí una pregunta de Karina. Ella dice, así como la zanahoria, ¿qué otros alimentos cambian sus niveles de azúcar cuando se cocinan? Es bueno, sobre todo la papa. La papa es uno de los fundamentales y sobre todo la papa hay que consumirla con la concha porque también todo carbohidrato que se cocina a altas temperaturas, también por un aminoácido que se llama asparagina, produce acrilamida y es tóxico. Las papas es bueno ponerla en agua primero antes de su cocción para que no produzcan tanto acrilamida. Pero en general sí, todos estos tubérculos, el plátano, el ñame, sobre todo el arroz, el arroz blanco es preferible que sea arroz integral y, por ejemplo, cocinarlo con aceite de coco, porque también, por ejemplo, también la tapioca, la yuca, todo eso suelta, dependiendo de cómo sea el método de cocción, ¿no? Muchas veces cuando es frito y la temperatura es alta, se modifica más la estructura molecular de ese alimento y tiene entonces una carga de azúcar, una carga glicémica mayor. Ok. Pregunta Paloma. Doctor, me gustan los tés sin azúcar. Intenté tomar té verde y me han dado muchas náuseas. ¿Esto a qué se debe? Había que ver que con las etiquetas, porque muchas veces se debe al procesamiento o también puede ser el tipo de té que esté tomando. Hay muchos tipos de té. Hay el té matcha que usaban en la parte ceremonial los budistas zen. Em, También pues tenemos varios tipos de té, té jazmín, hay el té negro, el té oolong. Hay muchos tipos de té y también habría que ver en la cajita qué tipo de sustancia añadida tiene. Por ejemplo, a veces tienen edulcorantes de este tipo, el eritritol, o tiene el aspartame o la sucralosa, ¿no? Entonces habría que ver. Ok. Pregunta Noelia. Para hacer comidas fritas como el plátano, ¿cuál es el mejor aceite? Es que si el de coco. El aceite de coco es excelente. También el aceite de oliva extra virgen y el aceite de aguacate son los mejores porque los aceites vegetales, los cuales después tendremos algunos Instagram Live, por la manera como, primero por el origen, el maíz ha cambiado mucho y ahora es transgénico, y también, por ejemplo, el girasol o, por ejemplo, el aceite de cártamo, la canola, es un aceite terrible, el aceite de canola se extrae de la florecita con hexano, que es un hidrocarburo, y después se forma una masa pegajosa que es cancerígena, carcinogénica. Claro, estos aceites deberían ser prensados como el aceite de oliva mecánicamente en frío para extraer su sustancia oleosa, ¿no? Entonces, el aceite de canola, pues evítenlo, el de girasol, el aceite de maíz también es terrible, y los mejores serían el aceite de coco, que tiene excelentes beneficios, sobre todo el virgen, el aceite de aguacate y
el aceite de oliva extra virgen. Ok. Pregunta Mirgen Pereira. Sin ánimo de ser extremista, ¿puede el organismo vivir sin azúcar? Bueno, un buen saludo de Ciudad Virgen que está allá en México. Sí, tenemos un, un mecanismo bioquímico dentro de nuestro cuerpo que se llama gluconeogénesis. Gluco es de glucosa, neo es de nuevo y génesis es de formación. Si nosotros no consumimos glucosa a través de alimentos que tienen ciertos bloques de proteínas, aminoácidos que se llaman gluconeogénicos, cuando estamos, por ejemplo, después de romper el ayuno con ciertas proteínas como el huevo, ¿verdad? O la quinoa. Entonces, hay algunos aminoácidos que dentro del organismo se procesan y van a formar glucosa. Lo mismo pasa con ciertos tipos de grasas que son también gluconeogénicas. Si nosotros vamos a la época de las cavernas, la época paleolítica, no existía nevera, no existía, no teníamos la tienda a la vuelta de la esquina y la persona de la tribu tenía que ir a cazar animales. Si estaba en un esquimal, por ejemplo, tenía que ir a cazar una ballena pues, o una foca y entre varios la cargaban y después entonces la procesaban y comía básicamente era grasa y no consumían nada de azúcar. Los esquimales no consumen nada de azúcar, porque para el frío usted necesita es grasa para poder resistir. De hecho, está el libro del doctor Mark Hyman de Cleveland Clinic que se llama Come grasa y adelgaza. Pregunta de Priscila. Su opinión personal sobre una marca de azúcar que se llama Truvia. Sí, la truvía, eso tiene stevia, pero la stevia está mezclada con eritritol. Y el eritritol, que viene de la eritrosa, que tiene un azúcar que tiene 4 carbonos, como ya expliqué, hay un eritritol orgánico que si es en pequeñas cantidades podría ser bien tolerado. Se dice que no más de 1 gramo por kilo de peso, no más de 5 cucharadas soperas y media debería consumirse de ese endulzante. Realmente yo no lo recomiendo, yo diría que solamente la stevia pura, lo que pasa, o la de la hoja, que consumían los guaraníes, los indígenas del Paraguay, del hermano país de Paraguay, y que apenas un poquito de la hojita, pues endulza muchísimo, y además tiene tantos beneficios para el organismo. Pero las marcas comerciales como la Truvía, lo que pasa es que le quitan esos estebiócidos, esas moléculas que producen sabor amargo, que incluyen los que se llaman los rebaudiósidos, el REP-A o el REP-B, que hace que la stevia sepa dulce. Fernanda tiene una situación muy interesante. Ella trata de dejar definitivamente el azúcar, pero en la transición se siente muy mal. ¿Qué puede hacer ella? Muy buena la pregunta de Fernanda. Sí, eso no lo comenté, pero hay también síntomas de cuando uno está de abstinencia del azúcar, porque el azúcar es una droga. Tienen que entenderlo. El azúcar es una droga que está incluida en los alimentos procesados muchas veces y es así, pues con la idea del fabricante de que produzca adicción, que su producto se venda. Entonces, cuando uno deja el azúcar o está intentando hacerlo, hay entonces dolores de cabeza, migraña, diarreas, ¿verdad? Porque cambia la composición de las bacterias intestinales. Entonces, bueno, esos tips que le acabo de dar, pues lo primero es tratar de uno hidratarse con alguna bebida, agua, que es lo más interesante, agua con limón y jengibre, este, té verde o el té que le guste. Podría ser el café, pero el café para mí pues le va a producir ansiedad en la mayor parte de los casos. Puede ser la leche dorada, pues de repente tienen el Cimax y utilizan la cúrcuma, ¿verdad? Con la leche dorada. Y entonces, pues también consumir proteínas de alta calidad, de alto valor biológico, el huevo orgánico, la quinoa, el salmón salvaje, como le dije, grasas buenas para que usted se sienta lleno, el aceite de coco, de 1 a 4 cucharadas soperas de aceite de coco extra virgen. Le van a ayudar entonces con los triglicéridos de cadena media, que usted tenga más energía y que pase esa resaca de esa adicción al azúcar. Una pregunta de Verónica. ¿El aceite de aguacate y el aceite de oliva también son buenos, así como el aceite de coco? El aceite de oliva es una maravilla porque tiene un componente que se llama hidroxitirosol que ayuda a quemar grasa y ayuda a bajar de peso. El aceite de aguacate
Hay estudios que son controversiales, pero en general, pues el aguacate tiene muchos beneficios y parece mentira, algo que tiene más beneficio en el aguacate es lo que botamos, que es el hueso, que es la pepa del aguacate. Si usted agarra el hueso del aguacate y lo pone en agua, remojando en agua, o lo pone a fuego lento, y eso yo lo aprendí del doctor Heller Bianchi, uno de mis asesores legales, pues a quien saludo, este, pues ese té pues tiene grandes efectos de protección cardiovascular. Y el aguacate sin duda tiene, aguacate más que el aceite, tiene grandes beneficios. Una pregunta de Mirgen. ¿Qué opción se puede tener en aquellos lugares en donde no hay o es muy costoso adquirir un producto orgánico? Es una buena pregunta, señora Mirgen. Bueno, lo importante es consumir aquellos alimentos que hayan sido menos procesados y aquellos alimentos que saben que tienen menos pesticidas. Para eso también hay un grupo que se llama el grupo EPA, que se llama la Agencia de Protección Ambiental en los Estados Unidos, Environmental Protection Agency, y ellos tienen una lista en Internet de los alimentos más sucios, que son los que tienen más pesticidas, que se llama The Clean 15, que son los 15 más limpios. Usted puede verla en Internet, ellos tienen hasta una infografía y usted ve allí, porque por ejemplo, una fresa, una fresa está dentro de los productos que más pesticidas tienen. Esto es tema de otro webinar o otro live. La fresa tiene más de 50 pesticidas que producen fertilidad masculina. Perdón, 25 pesticidas que producen fertilidad masculina está calculado ahora en el mundo a nivel global en 50%, imagínese usted. Y eso es por el consumo de una fresa. Esa fresa sí tiene que ser orgánica. Ahora, si usted tiene, por ejemplo, una alcachofa, la alcachofa generalmente no tiene tanto pesticida y pudiera comprar una alcachofa que no es orgánica. Una pregunta de Gilesia que es bastante interesante y es algo que no se sabe realmente si es un mito, si es verdad, que uno a veces, digamos que cocina el arroz o a veces también lo he escuchado con la papa. Después de que se cocina, se mete a la nevera y luego se consume, no se calienta demasiado, se consume así frío si se puede y supuestamente tiene un índice glicémico mucho menor. Es una excelente pregunta de la señora, ¿cómo se llama? Gilesia, Chilexia. Muchas Gilesia, gracias por la Gilesia, pregunta. Perdón. Gilesia, Muchas Yelitza, gracias. Yelitza. Ah, Qué Yelitza. pena con Yelitza. No se preocupe, que Yelitza, muchas gracias por la pregunta, porque sí, de hecho, en un ebook que me facilitó la licenciada Valentina Duque de PaleoLife, que hizo la licenciada María Carolina Lozano, que también saludo, excelente nutricionista del estado Zulia en Venezuela, de la Universidad del Zulia. Se dice lo que ella coloca allí, pues lo que se llama el almidón resistente. Lo que dice la señora es cierto, si usted coloca el arroz ya cocinado en la nevera durante 48 horas o también esa papa, eso ocurre una modificación molecular allí y usted si lo vuelve a recalentar a fuego lento, máximo 140 grados centígrados, eso se convierte en un almidón resistente, en un resistant starch. Y eso va a llegar a su intestino y las bacterias buenas, va a alimentar las bacterias buenas. Eso se llama un prebiótico, va a servir a las bacterias buenas que son probióticos, lo va a alimentar. Así como el plátano verde también, el plátano verde es una maravilla, el cacao es otro prebiótico, las cebollas también tienen prebióticos, las manzanas que tienen pectina. Genial. Otra pregunta de Verónica. Ella dice que un azúcar que se llama sugar alcohol, que sí es mala, no la conozco. Lo Sugar que vamos a alcohol. decir en la presentación, que es simplemente la traducción de un azúcar polialcoholado. El azúcar polialcoholado es el azúcar que no es un alcohol, sino que tiene el grupo hidróxido en la cadena de carbohidratos. Xilitol de 5 carbonos, el eritritol de 4 carbonos, maltitol, lactitol, glicitol, arabinol, todo lo que termina en OL, ¿no? Y entonces esos azúcares, yo personalmente el xilitol no lo tolero porque me da gases, distensión, puede laxar. Y eso está mucho en muchos chicles, sobre todo ustedes que me están escuchando, eviten los chicles de dieta, lean las etiquetas. Eso puede ser causante de muchas enfermedades como leucemia, sobre todo de la cesulfame K, que eso es un veneno que está en los chicles de dieta, está también en los caramelos.
en todos esos sugar free products, ¿no? Esos productos libres de azúcar. Son peores que el azúcar mismo. Por ejemplo, la Coca-Cola de dieta. Pregunta de Karina. ¿Cómo sé que estoy comiendo un alimento con eritritol? Tiene que ver la etiqueta. Eso aparece en la etiqueta porque de otra manera es difícil saberlo. De repente es como un azúcar que sabe raro. Por cierto, hay un cierto tipo de personas que tienen inflamación en el intestino, que se llama síndrome de intestino irritable, que también va a ser un live que vamos a hacer por la cuenta de @doctorita, los que están invitados para el 14 de julio, con la licenciada Andrea Torres, que es especialista en el tema de microbiota intestinal e intolerancia a la fructosa, que es el azúcar de la fruta. Muchas personas no toleran el azúcar de la fruta y tienen entonces esos cólicos, le dan esos retorcijones, que es cramping, que van y vienen, eso dolor abdominal, a veces en la noche entonces están que no pueden dormir o van a ir al baño porque sus deposiciones son más blandas, hacen del cuerpo más blando, ¿verdad? Y es porque no toleran esos azúcares que tienen alcohol. Y hacen entonces, se les da una alimentación que se llama FODMAP, FODMAP, que son los libres de fructolisacáridos, monosacáridos, disacáridos y azúcares polialcoholados. Una dieta sin los azúcares que no se absorbe bien en el intestino porque no lo reconocen las bacterias del intestino. Cuando uno lo come, la bacteria del intestino dice, bueno, ¿quién es este? Yo no lo conozco, ¿qué hago? Entonces empiezan a haber problemas también a nivel de la insulina, empiezan a haber entonces mayor absorción de la glucosa, y el cerebro empieza a decir, oye, sabe dulce, pero no me lleno, porque no está la leptina activada. Entonces se toma el refresco dietético, la gaseosa con sucralosa, con Splenda, y dice, oye, está sabroso, pero no me lleno, la Coca-Cola de dieta no me llena, quiero más, quiero más. Y entonces aumenta el apetito, tiene más adicción. Una pregunta. ¿Conoce usted una marca de Monfruit que sea 100% Monfruit, que no tenga eritritol? Bueno, el monk fruit es la fruta del monje que es distinta de eritritol. Es buena la pregunta porque muchas veces vienen mezclados. Hay que, insisto, otra vez aprender a leer la etiqueta y yo con mucho gusto estoy a sus órdenes con el servicio de educación nutricional y también para darle talleres para la persona o su pareja, dos personas o un grupo, la familia, inclusive para los niños. A mí me encanta darle también talleres en la familia a los niños, o si usted también tiene una empresa, pues con mucho gusto también damos talleres corporativos o en los colegios, en las escuelas. Pregunta de Alicia. ¿Qué tan cierto es que la yuca, la papa, la batata, el plátano verde no lo pueden comer las personas prediabéticas? Bueno, gracias por la pregunta, Alicia. De esos que mencionó, realmente más la papa, que su índice glicémico y la carga glicémica y la forma de cocción es la peor. O sea, aumenta más la glucosa y tiene más carbohidratos. De esos alimentos que usted mencionó, pues la yuca es excelente, además que es libre de gluten, y el plátano verde también, y constituyen fibras dietéticas, fibra, es decir, carbohidratos no digeribles, una porción de ellas para las bacterias del intestino, constituyen el alimento para esas bacterias buenas del intestino y eso aumenta nuestras defensas. La yuca, de hecho, es anticancerígena, tiene vitamina B17. Ella mencionó también la batata, también tiene carbohidrato complejo que sube el azúcar muy lentamente. Y por supuesto, bueno, se recomienda que sean cocinados al vapor o que sean cocinados en el air fryer, ese freidora de aire que está muy de moda, que aún lo importante también que el calor, que no sea tan alta la temperatura, que sea fuego lento. Recuerden que nuestros antepasados no tenían cocina, y entonces el fuego era lento, iban ahí mezclando la sopa de hueso, que es otra maravilla también para el intestino, el caldo de hueso, y para dejar la adicción al azúcar, que llaman bone broth en Estados Unidos, y eso ese caldo de hueso que hacían las abuelas durante 8 o 10 horas allí, y salía la gelatina, el colágeno de esos huesos grandes, y entonces pues la persona, pues, al consumir eso se repotenciaba, pues eso es un repotenciador. Pregunta de Victoria. Cuando siento que me baja el azúcar, ¿qué es bueno para subirla rápido sin tener que tomar azúcar blanca o carbohidratos? Bueno, precisamente puede, por ejemplo, comer una manzana entera, orgánica,
puede comer también una batata, puede comerse, por ejemplo, la yuca, aunque si tiene que ser, si es una emergencia, si hay una hipoglicemia, tiene que ser un cambur, por ejemplo, una banana, perdón, que en Venezuela se conoce como cambur, pero un banano, una banana, este, es una buena opción. Gladys estaba confundida porque le dijeron que los mejores sustitutos a los ingredientes le agregan el eritritol y ella está en, en un cambio de hábitos alimenticios. Y ese fue el azúcar que le permitieron. La confunde mucho. ¿Cómo la puede orientar allí en ese cambio? Sí, el eritritol orgánico, el eritritol puro, que no está modificado genéticamente, porque el eritritol es un azúcar alcoholado que viene de un azúcar de 4 carbonos, que es la eritrosa. Eso viene del maíz, de alguna fruta. Pero lo que pasa es que el maíz, el 89% del maíz, ya me han escuchado en los otros webinars de Paleo Life y los Instagram Live, tiene organismos modificados genéticamente. Es decir, un maíz que se le coloca insecticida o bacterias para que resista a la plaga, ¿verdad? Y entonces haya alto rendimiento en el cultivo. Y entonces también ese eritritol puede provocar cáncer, además que no es reconocido por el metabolismo. Si es un eritritol orgánico, lo puede consumir en pocas cantidades, es decir, menos de 5 cucharadas soperas diarias, que es bastante, ¿no? Pero yo le aconsejaría que se cambiara a la stevia o la fruta del monje, en lugar de eso, o si quiere algo natural, también que no mencioné, están los dátiles. También es otra victoria, creo que, perdón, la persona anterior es también una manera de subir rápidamente el azúcar, los dátiles, que tienen mucho potasio. Hay unos dátiles que se llaman Medjool o Medjool. Los que consumen proteínas para el gimnasio, bueno, ¿cuál deben comprar? Porque algunas dicen que cero azúcar, pero ¿cómo saber cuáles son o qué ingredientes podrían dañar? Las proteínas para el gimnasio, yo entiendo que hay muchos que hacen ejercicio. Realmente yo le diría que la que viene de los caldos de huesos en polvo. La proteína en los gimnasios tiene muchas veces tiene suero de leche, pero también tiene una concentración de aminoácidos bastante grande que puede hacerle daño a nivel renal y también ser inflamatorio, ¿no? Un principio básico que es que mientras menos procesado y más natural, pues mejor es y siempre pensar en calidad. Los productos de calidad que no tengan transgénicos, que sean orgánicos, que valen un poquito más, pero su salud, es un tesoro. Aquí hay una pregunta muy interesante y es cómo saber qué tanta azúcar estamos consumiendo si básicamente todo lo que consumimos tiene azúcar. Cómo, digamos, saber cuánta azúcar realmente tener ese control sobre nuestra ingesta de azúcar. Es una buena pregunta. Ese muchas veces es difícil estar contando, además que ayudar calorías no es lo importante, lo importante es la calidad más que la cantidad, si bien también hay que tener algo de cantidad, pero no es lo mismo, por ejemplo, tenemos una Coca-Cola, tiene 100 calorías y una manzana tiene 100 calorías. Entonces, o un brócoli tiene 100 calorías. Entonces, los dos tienen la misma cantidad de calorías, pero el efecto en el organismo metabólico es distinto. La Coca-Cola sube el azúcar rápidamente, mientras que la manzana o el brócoli no. El azúcar con la manzana o el brócoli se libera lentamente. El brócoli tiene sulforafano, que ayuda a prevenir el cáncer, mientras que el azúcar de la Coca-Cola aumenta la glucosa. Un O segundito sea, que déjeme ponerle aquí el cargador de la batería que se está al laptop. creo que sí. Permiso.
Disculpe. Sí, perdón por la interrupción. Me estaba diciendo. Tranquilo. Bueno, tenemos una pregunta de Paloma. ¿Cuál es la mejor leche de almendras para tomar? Ya que algunas saben muy azucaradas y supuestamente son naturales. Sí, la leche de almendra es la que viene sin azúcar, unsweetened, de 30 calorías. O aún mejor es la que usted puede hacer en su casa, que hay muchos tutoriales en YouTube que usted puede hacer almendra en la casa. Esas leches vegetales usted la puede hacer en casa. eh, la leche de coco, que en Venezuela llamamos cocada, que usted agarra la carne, usted primero saca el agua del coco, pone en la licuadora, en el blender o en el procesador y pone la carne del coco y la coloca allí y pues puede agregarle si acaso un poquito de miel, pero lo puede probar solo si el coco está dulcito y no hace falta azúcar. Pregunta de Paloma. ¿Qué tan cierto es que el aceite de oliva extra virgen no es bueno para freír comida? Bueno, todos esos aceites tienen un punto de ebullición, ¿no? No recuerdo ahorita, que me parece que el aceite de coco, hasta donde recuerdo, tiene un punto de ebullición de 350 grados Fahrenheit, que está superior al aceite de oliva. En ese caso, el aceite de coco resiste más, es más termoresistente que el aceite de oliva. Muchas veces también hay que estar muy cuidadoso con los aceites de oliva porque a veces vienen mezclados o vienen de orígenes dudosos y pueden venir mezclados hasta con aceites vegetales, ¿no? De hecho, hay en el mercado aceite de girasol con aceite de oliva. Entonces, es como que un producto de alta calidad, ponerlo con un producto de pésima calidad. De acuerdo, por supuesto, a la manera como se procesa, ¿no? Pero em, es importante pues siempre revisar bien las etiquetas y de dónde viene el producto, ¿no? El origen. Si Ujú. son personas, por ejemplo, no es lo mismo el aceite de oliva de Europa, de Italia, de Francia, de España, de Grecia, de Portugal, que un aceite de oliva tal vez de China, ¿no? Ujú. Y bueno, una última pregunta, ya por el tiempo. Aquí un usuario comenta que come muchas cantidades de frutas al día, piña entera, manzanas, peras, papaya, melón, muchas. Em, que usted nos recomiende una lista de frutas o vegetales bajos en azúcar y como qué porciones podríamos estar comiendo diariamente. Bueno, lo importante es que, como le dije, pues que tenga siempre mucho más grasas, proteínas moderadas y que en el caso de las frutas tiene que consumirse con moderación y sobre todo las que tengan menos carga glicémica. Por ejemplo, las uvas, los bananos maduros tienen un índice, una carga glicémica y un índice glicémico entonces que son altos. em, que son muy azucaradas, pero por ejemplo los arándanos, los blueberries, por ejemplo las fresas, usted puede comer todas las fresas que usted quiera, los arándanos que usted quiera, por supuesto tampoco de manera excesiva, pero son también frutas que tienen alto contenido de antioxidantes y por supuesto que sean orgánicos, que estén libres de pesticidas, que estén libres de productos modificados genéticamente. La papaya, el problema es que, por ejemplo, los Estados Unidos, que llamamos lechosa en Venezuela, está modificada genéticamente, ¿no? Y es también una excelente fruta porque tiene la papaína, que también es muy buena para la digestión a nivel intestinal, pero debería ser entonces orgánica. Y realmente no deberíamos consumir más de 5 porciones de fruta al día porque ya sería como que exagerado, ¿no? Y una última pregunta, doctor, esta es mía. Em, si uno, digamos, deshidrata las frutas, por ejemplo, el tomate deshidratado o las uvas, ¿eso hace que ya al comerlo tengan más azúcar porque se le redujo el agua? Bueno, se concentra, está más concentrado. Por ejemplo, cuando usted hace, en el caso de los jugos comerciales le quitan la cáscara. Por eso, cuando usted come una fruta, es importante que la coma y sobre todo si usted tiene niños, es importante que no le dé jugos procesados y que no le dé jugos, sino le dé frutas más bien enteras. Por ejemplo, una ciruela, por ejemplo, entonces una manzana, una pera,
porque la pera tiene también un índice glicémico alto, pero la concha, la cáscara, va a hacer que esa fibra, que se eleve lentamente la glucosa, pero cuando usted lo procesa, ¿verdad? O el mango que es tan sabroso, que es delicioso, también tiene un índice glicémico alto, una carga glicémica alta, y muchas veces cuando uno come mucho mango, entonces se laxa, ¿verdad? Por la cantidad de fructosa, aunque el mango tiene una cantidad de vitamina A y de yodo excelente, es espectacular, pero cómase su mango, si puede con la conchita, o si no, pues entero, porque si lo hace en jugo, se concentra esa fructosa y además esos jugos procesados además le ponen azúcar. Entonces, imagínense usted, la fructosa se sabe cuando se consume en exceso que produce disminución de la memoria. Entonces, mala conexión de las neuronas. Y además el exceso de fructosa, hablamos del hígado graso no alcohólico, se transforma en grasa y en la grasa que tapa las arterias. Si algo tiene que llevarse de aquí, cuando usted lea la etiqueta, el jarabe de maíz alto en fructosa, que en inglés se llama HCFS, perdón, HFCS, High Fructose Corn Syrup, eso es veneno, evítelo. Si es salsa para pasta, sopa enlatada, cereales de cajita, compotas, esos son venenos. Bueno, muchísimas gracias, doctor Ítalo, y muchísimas gracias a todos por haber venido. Ya para despedirnos, doctor Ítalo, ya lo que usted nos quiera comentar. No, agradecer a todos los presentes y que es importante, la educación nutricional es fundamental para la prevención de las enfermedades, tanto en el público general como en nuestros médicos, porque nosotros como médicos, en el caso de médico internacional, pero también los médicos en todo a nivel global, tanto aquí en Estados Unidos como a nivel global, no conocemos de nutrición y precisamente el padre de la medicina, que es Hipócrates, el padre de la medicina occidental, decía que la medicina sea tu alimento y que tu alimento sea tu única medicina. Se los invito a revisar mis servicios de educación nutricional, el de Health Coaching, para poner en orden su vida, la prevención con la educación nutricional y el alimento como medicina. Pues usted tiene diabetes, hipertensión, podemos darle herramientas nutricionales para coadyuvar en la curación de su enfermedad. Muchísimas gracias a usted, señorita Valentina, y al señor Solís Rodríguez por la oportunidad con Paleo Life de llegarle a su prestigiosa audiencia. Muchísimas gracias, doctor, por estar aquí en este espacio. Todos súper pendientes que vamos a subir la presentación Aprende Salud. También vamos a compartir este PDF de la presentación y cualquier duda, ustedes ya saben, el correo electrónico, si lo repite, doctor, para que le escriban directamente a usted. Sí, como no, con mucho gusto. Para cualquier consulta, doctor Ítalo y latina TALO 1 @gmail.com, o también pueden comunicarse a través del WhatsApp que está en la página doctorítalo.com. Pueden allí buscarme y con mucho gusto les atenderé su solicitud, sus necesidades. Pasen muy buenas Bueno, noches. Muchas gracias. muchísimas gracias. Hasta luego, que estén todos muy bien. Hasta luego, Bendiciones. doctor. Hasta luego. Gracias, Valentina. Feliz noche. Feliz noche.